Jonathan, porque la canción decía, no hay Dios tan grande como nuestro Dios, amén. ¿Sí? Si tú crees eso, dale un fuerte el aplauso al Señor, amén, porque no hay Dios más grande como nuestro Dios, amén. No hay Dios que pueda hacer las obras tan maravillosas que ha hecho el Señor. Si Dios nos pudo cambiar, hermanos, Él lo puede hacer con cualquier persona, ¿verdad que sí? Como decía Pablo, de los pecadores yo soy el mayor, decía, ¿verdad? Y estaba agradecido con el Señor, así tenemos que ser nosotros. Muy bien, así que vamos a empezar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Los que no pudieron estar con nosotros la semana pasada, mi esposita linda, ¿verdad? Nos compartió y nos terminó de hablar acerca de la mujer samaritana. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer samaritana? Amén, aprendieron algo bueno, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Que vimos ahí en el capítulo 4, versos 26 al 42. Vimos ahí que Jesús se le mostró a esa mujer como el Mesías, ¿verdad? Le habló abiertamente a esta mujer y le dijo, yo soy el Mesías, ¿sí? El que habla contigo, le dijo, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? A otras personas no les decía Jesús así abiertamente que era el Mesías, les hablaba en parábolas y todo, pero a esta mujer le dijo, yo soy el Mesías. Y hubo un cambio en esta mujer cuando le dijo, trae a tu marido, le dijo, ¿verdad? Y ella le dijo, no, pues no tengo marido. Le dijo, ah, no, pues sí, has dicho bien, dice, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido, ya iba por el 6º, ¿verdad? Pero vemos algo maravilloso ahí, que Jesús no condenó a esta mujer, ¿verdad que no? La amó, la aceptó, incluso esta mujer fue a contarles a todo el pueblo acerca de lo que Jesús había hecho con ella, ¿verdad que sí? Y les decía esta palabra a todos ahí en el pueblo, decía, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida, les decía, ¿verdad? Vengan a ver, ¿no será este el Mesías? Les decía, ¿verdad? Juan capítulo 4, verso 29. O sea, ella les estaba diciendo a las personas, vengan, ven y ven, ¿verdad? Convéncete tú mismo, ¿verdad? De lo que me dijo, ¿no será este el Mesías? Les creó la duda a las personas, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Tú quieres recibir un milagro en tu vida, quieres conocer a Dios, ven, acompáñame a la iglesia el domingo, ¿verdad? Ven y experiméntalo tú mismo, ¿verdad? Empieza a leer la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida. Entonces, muchos samaritanos, dice la Escritura, que creyeron en Jesús, no solo por el testimonio que esta mujer les había dicho, sino porque ellos ahora lo habían visto en persona y habían escuchado la voz de Jesús, ¿verdad? Y sus enseñanzas. Y dice la Escritura que hasta el punto que le rogaron a Jesús que se quedara 2 días más ahí en Samaria, ¿verdad? Juan 4, 39 al 42. Qué preciosa historia, ¿verdad? Porque Jesús iba nada más de paso, iba para el norte, para allá, para Galilea, pero decidió pasar por Samaria, ¿verdad? No les jugó la vuelta como hacían los otros judíos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Pero Jesús fue directo porque tenía un propósito, quería alcanzar a esta mujer y quería que todo el pueblo conociera acerca de Jesús, ¿verdad? Qué precioso. Así que yo quisiera preguntarte, el día de hoy vamos a leer Juan capítulo 4, verso 43 al 54, y el tema se llama La fe nos motiva a la acción, ¿sí? En el año pasado, por estos meses, más o menos de marzo, abril, por ahí, dimos una serie acerca de la fe basado en Hebreos 11, así que búsquenla por ahí en YouTube, o en nuestro Facebook, o en nuestra página web, ahí donde dice predicación, y van a encontrar la serie que titulamos Viviendo por Fe, ¿verdad? Hablamos solo por fe, la fe que mueve montañas, y dimos una serie de todos los personajes de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y hablamos ahí de Moisés, de Abraham, de Noé, y de tantos personajes que hay ahí, ¿verdad? De Sara, mi esposa también compartió, ¿verdad? Acerca de Sara, de muchos personajes tan lindos que hay ahí en las Escrituras, de estos hombres y mujeres de fe. Así que el día de hoy vamos a leer entonces San Juan 4, 43 al 54. Si me quieren acompañar, trajeron su Biblia. Si no tienen su Biblia, aquí tenemos Biblias. Levante su mano, ahí mi esposita, los voluntarios le van a dar una Biblia en español. Si quiere usted ver en inglés, también tenemos el Nuevo Testamento en inglés. Pueden darles ahí a los jóvenes, ¿verdad? Si hablan más inglés que español, que nos sigan la lectura, ¿verdad? En inglés también. Así que vamos a leer la preciosa palabra de Dios, y dice así San Juan, capítulo 4, verso 43 al 54. Vamos a leer esta preciosa palabra de parte de Dios. Dice, Jesús sana al hijo de un funcionario. Verso 43. Después lo vamos a ir poniendo en las diapositivas para irlo leyendo uno por uno. Ahorita lo voy a leer todo completo.
Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pasados 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Y cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Verso 49. Señor, le dijo, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismísimo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Hasta ahí el versículo de hoy. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo hables a cada uno de nosotros el día de hoy y a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Que tu palabra, Señor, que trascienda hasta los rincones de la tierra, Señor, y que toda aquella persona que vea este mensaje y que lo escuche sea tocado con tu Espíritu Santo, Señor, y reciba el milagro que está esperando, reciba la sanidad que solo tú puedes dar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Preciosa la palabra del Señor, amén, porque el Señor sigue haciendo milagros, ¿verdad que sí? El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces vamos a ver hoy 3 puntos importantes. Número 1, la fe de los galileos, verso 43 al 46. Número 2, vamos a ver la fe que nos mueve a la acción, verso 47 al 52. Y número 3, vamos a ver la fe que se contagia, verso 53 al 54, ¿verdad? Ahorita hablando de todo esto de los virus, ¿verdad? Hay tantos contagios. Hay algo bueno, podemos contagiar a las personas, pero con fe, ¿verdad que sí? No con virus, sino con fe. A ver, así que vamos a ver, número 1, la fe de los galileos. Y quiero leerles el primer versículo ahí, si me acompañan, ahí en la diapositiva. Dice, pasados 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. ¿Se acuerdan que Jesús iba, verdad, de Jerusalén, pasó por Samaria, se quedó 2 días ahí, ¿verdad? Porque la gente le dijo, quédate a mi casa, síguenos hablando. Y dice que la escritura que Jesús se quedó 2 días ahí, ¿verdad? Tiempo suficiente, dice, para que la gente creyera, ¿verdad? Y fueran salvos, ¿verdad? Jesús les habló a sus discípulos que ya la cosecha estaba lista, ¿verdad? Que los campos estaban ya maduros, ¿verdad? Y que era tiempo, ya otros habían sembrado para la cosecha. Mucha gente llegó, ¿verdad? Y creyó en Jesús y fueron salvos. Gloria a Dios. Así que, ¿quiénes eran estos galileos? ¿Sí? Vamos a ver entonces aquí un pequeño mapa, ahí a ver si lo ven. Bueno, está un poquito distante, ¿verdad? Pero los que nos están viendo ahí por medio de Facebook ven la diapositiva y pueden observar ahí la línea roja, ¿verdad? Donde Jesús sale de Jerusalén, pasa por Samaria, ¿verdad? Y se dirige hacia allá al norte, rumbo a Galilea. Y pasa por ahí, por Caná. ¿Se acuerdan que el primer milagro que Jesús hizo, convertir el agua en vino, lo hizo ahí en las bodas de Caná, ¿verdad? Ahí precisamente fue donde Jesús hizo su primer milagro. Y Jesús después se dirigió hacia Capernaum, ¿verdad? Ahí donde ven arribita el lago de Galilea, ¿sí? Ahí era donde Jesús va ahorita en su ministerio, en esta nueva etapa de popularidad, ¿verdad? Entonces, y si ven ahí la línea verde que está a la orilla del río Jordán, esa era la ruta que usaban todos los judíos para irse hacia el norte, ¿verdad? No iban por Samaria, sino se iban por el lado, ¿verdad?, opuesto, por Perea, para evitar pasar por Samaria, ¿verdad? Porque no querían juntarse con estos samaritanos, ¿verdad? Y luego cruzaban luego allá donde está el mar de Galilea. Muy bien, entonces vamos a ver ahí entonces que Juan 4:4 dice que
Él mismo había declarado, Jesús declaró que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. ¿Y por qué dijo esto Jesús? Bueno, mira, vamos a ver de que Jesús había crecido aquí en Galilea, ¿verdad? Él tuvo el oficio, ayudó a su padre en el trabajo de carpintería, ¿verdad? Jesús fue carpintero y todo el pueblo lo conocía como el hijo del carpintero, ¿verdad? Sí, no lo conocían como el Mesías, como el hijo de Dios, no. Entonces Jesús había ido a Galilea, sí, a Judea, allá al sur, ¿verdad? Y se bautizó, ¿se acuerdan? Se bautizó con Juan ahí en el río Jordán y todo, ¿verdad? Y luego pues ya empezó su ministerio, empezaron sus nuevos discípulos. De hecho, la mayoría de sus discípulos, Jesús los llamó, eran pescadores y precisamente vivían allá donde él se crió, en Galilea, en el mar de Galilea. Ahí tenía su empresa Pedro con sus hermanos, ¿verdad? Con su hermano Andrés, y ahí estaba Juan, el discípulo de Juan el Bautista, y eran pescadores. El único que no era Galileo era Judas Iscariote, ¿verdad? Pero de ahí la mayoría de los discípulos de Jesús, los que se convirtieron en apóstoles, eran galileos, ¿sí? ¿Y qué pasaba con los galileos? Bueno, los habitantes de Galilea les llamaban galileos porque eran judíos, pero vivían rodeados de muchos pueblos, ¿sí? Alrededor. Había muchas culturas, Capernaum y todo ese lugar era de comercio. Entonces ellos estaban rodeados de muchas culturas y modos de ser. Por eso eran de un espíritu religioso no tan conservadores como los judíos de Judea, ¿verdad? De allá donde estaba el templo, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, en la región de Galilea también pasó la mayor parte de su vida Jesús. Vemos ahí que, vamos a ver más adelante, que allí Jesús alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Ahí en Galilea. También ahí en Galilea Jesús pronunció el famoso sermón del monte, ahí en Mateo 5:7, ¿verdad? Y sanó a un leproso, Mateo 8:1-4. En Galilea también Jesús escogió y ordenó a sus 12 apóstoles. Muy bien, vamos a ver también que en Galilea Jesús, ya resucitado, se le apareció a los apóstoles, Mateo 28:16-20. O sea que Galilea lo vamos a ver más adelante en el ministerio de Jesús, ahí al norte en Galilea, ¿sí? Y dijo Jesús, un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Veamos, quiero que me acompañen ahí en Juan 7, del 1-5, un poquito adelante, aquí en el mismo capítulo de San Juan. Veamos aquí el capítulo 7. No lo pusimos en la diapositiva, solo leámoslo así corriendito. Dice aquí que después Jesús recorrió la región de Galilea y porque quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, mira lo que le dijo su propia familia a Jesús. Le dijo, sal de aquí y vete a Judea, le dijeron, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, pues muéstrate al mundo, le dijeron sus propios hermanos, ¿verdad? Y dice el verso 5, Juan 7:5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Jesús dijo que un profeta no recibe honra de su propio pueblo, ¿verdad? Porque ellos habían crecido con Jesús y pues él nos había mostrado, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que él se sometió a sus padres, ¿verdad? Él se sometió a sus padres en todo y empezó su ministerio. Ya después, cuando José murió, Jesús se encargó de su familia como hijo mayor, ¿verdad? Y cuidó de sus hermanos, de su madre María, ¿verdad? Y allá después de los 30 años empezó su ministerio, pero él estuvo en su casa, ¿verdad? Hasta los 30 años y luego salió ya a predicar a todo el área de Palestina, ¿verdad? Entonces vemos ahí que, vamos a ver, número 1, la fe nos mueve a la acción. ¿Y qué pasó? Sigamos la historia. Dice aquí que sin embargo los galileos dice que lo recibieron bien porque había estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos en los primeros capítulos del libro de San Juan que Jesús bajó a Jerusalén a celebrar precisamente la Pascua? Entonces era necesario que todos aquellos que vivían a 25 kilómetros alrededor del templo fueran en las fiestas estas principales de los judíos, ¿verdad? Como es la fiesta de la Pascua. Todo el mundo tenía que ir y celebrar ahí por 7 días, ahí acampaban y comían y todo bien alegre, ¿verdad? Entonces, muchos galileos habían ido también y se habían fijado de los milagros que Jesús había hecho, ¿sí?
Jesús había sanado personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús hasta limpió el templo, ¿verdad? Y echó fuera a todos los cambistas? Hablamos ahí sobre eso también, ¿verdad? Que Jesús dijo, el celo por mi casa me consume, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que ellos se habían dado cuenta de los milagros que Jesús había hecho y recibieron con bien a Jesús. Los otros evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, dicen que en Galilea, ¿no? Que había mucha gente que se opuso a Jesús, como, gracias mi amor, como la de su propia familia. Pero aquí Juan lo está poniendo desde el punto de vista de que los galileos sí recibieron también. O sea, no todos se opusieron a Jesús. Vieron unos que sí habían escuchado, habían visto los milagros de Jesús y creyeron. Muy bien. Entonces vemos aquí entonces en Juan 4:46, dice que en su paso por Galilea Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Y cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Este funcionario era empleado de Herodes, ¿sí? Era romano, ¿verdad? Por lo tanto, los romanos, pues ellos tenían su propia religión, incluso al César le llamaban, lo consideraban como un dios, ¿verdad? Ellos no creían en el Dios de los hebreos, ¿verdad? Entonces, pero había un funcionario que escuchó, dice, de Jesús, ¿sí? ¿Ok? Entonces, él quizá había llegado rumores de que Jesús sanaba a la gente, de que Jesús podía sanar a su hijo, ¿verdad? Y él dice que había oído, ¿verdad? Y vimos aquí en el verso 47 que cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, ¿qué hizo? Fue a ver a Jesús y le rogó, dice, que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Yo te pregunto, si tú tuvieras un hijo que está al borde de la muerte, ¿qué harías? ¿No es cierto que podríamos dejar todo por tal de ayudar a nuestro ser querido, ¿verdad? Que amamos, ¿sí? ¿Qué no haríamos? ¿Empeñaríamos la casa? ¿Venderíamos el carro? Si necesita un riñón, hasta le damos, si es posible, hasta los dos, ¿verdad? Con tal de sanarlo, ¿sí o no? Si necesita sangre, le damos sangre. ¿Qué no le vamos a hacer por un hijo, verdad? Pues este hombre igual tenía un hijo enfermo. ¿Y sabes cuánto recorrió? Recorrió 32 kilómetros, ¿sí? De Capernaum para Caná de Galilea. Y en esos valles, montañas y atravesando ríos y todo, era más o menos como 2 días de camino, ¿verdad? Pero a él no le importó pasar peligros y todo, ¿verdad? Tener que dormir ahí en la intemperie, en la montaña, ¿verdad? Con tal de ir a ver a Jesús. Pero él llevaba prisa. Y ya me imagino yo que llegó, ¿verdad? Y Jesús, mira, ven, me urge, ¿verdad? Que me hagas este milagro, mi hijo está muriendo, ¿verdad? Y vente, apúrate, porque creo que ya se murió. Ven, por favor. Pero Jesús no iba a cambiar sus planes, ¿verdad? Y iba a salir corriendo, o se iba a montar al caballo con él y se iba a ir, ¿verdad? Y dejar a sus discípulos ahí. En ningún momento vemos en la Escritura que Jesús así haría eso, ¿verdad que no? ¿Verdad? En otra oportunidad también hubo otro ¿cómo le llamaban a los romanos, verdad? Otro centurión, gracias, que llegó igual con Jesús y le dijo, mira, mi siervo está enfermo, le dijo, solo di la palabra, yo tengo personas bajo mi autoridad, yo como militar, le dice, ¿verdad? Yo le digo a alguien, haz esto y lo hace, ven acá y bien, y lo hace. Yo estoy también bajo autoridad, le dijo, y tengo órdenes, ¿verdad? También doy órdenes. Entonces, no es necesario que vas a mi casa, le dijo, solo di la palabra y mi hijo sanará, ¿verdad? Entonces aquí pasa más o menos parecido, pero es diferente. Aquí él, al contrario, él estaba diciendo a Jesús que fuera a su casa a sanar a su hijo, que lo tocara. Tal vez él había visto cómo Jesús había sanado a un ciego, ¿verdad? Y le había puesto las manos encima, había orado por él, qué sé yo. Pero él no tenía fe de que Jesús podía sanar tan solo diciendo la palabra, ¿verdad? Porque Jesús es Dios y él trasciende. Para Dios no hay nada, no hay barrera, no hay tiempo y todo. Él puede decir aquí, solo ten fe y tu hijo sanará. Y así fue. Y miremos qué pasó. Pues dice aquí que Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Porque es cierto, hermanos, muchas veces las personas tienen dicen que no creen en Dios hasta no recibir un milagro, ¿verdad? ¿Sí? Están siempre esperando, Dios, mira, si tú me bendices, si tú me ayudas, yo te voy a seguir. Entonces sí voy a creer en ti, dice mucha gente, ¿verdad? Pero bienaventurados, dijo Jesús, aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Porque no es necesario ver para creer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vemos aquí entonces que la fe nos tiene que mover a la acción. El oficial, vamos a ver aquí qué pasó después de lo que Jesús le dijo. Mira lo que le dijo, Señor, le dijo, mira, por favor, le suplicó el funcionario a Jesús, ven ahora mismo antes que mi hijito se muera. Y mira, ponga atención que subrayé ahí la palabra Señor, porque al decir Señor, él se estaba sometiendo a la voluntad de Jesús.
¿sí? El funcionario romano, él tenía autoridad sobre Jesús, porque él gobernaba ahí, ¿verdad? Y era un funcionario del gobierno, sí, tenía dinero. Jesús pues se había criado ahí, ¿verdad? Había tenido su taller de carpintería, era un obrero, pero él no creía en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Prometido, porque él era romano, él no sabía nada de las profecías ni nada de eso, ¿no? Pero él sí había escuchado que Jesús hacía milagros y su hijito se estaba muriendo. Así que él le dice Señor y le suplicó. Entonces él se estaba sometiendo a la voluntad de Jesús, ¿sí? No importa la posición que las personas tengan, puede ser un político, un presidente, un rey, un religioso, lo que sea. Tenemos que someternos todos a la voluntad de Dios, ¿sí? No que porque este es alcalde, este es presidente, no necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios, ¿verdad que sí? Sí, no, la posición aquí no vale nada. ¿Verdad que no? Porque cuando hay necesidad tenemos que humillarnos, hermanos, tenemos que buscar a Dios con todo el corazón y creer, ¿sí? Porque la fe, dice, ahorita vamos a ver qué significa la fe. La fe mueve montañas, ¿sí? La fe nos hace hacer cosas que no haríamos si nos movemos por fe, con tal de que por un hijo, ¿verdad? Que se está muriendo y sea sanado. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, le dijo, y tu hijo vivirá. Otras versiones dicen, y tu hijo vive, dice, ¿verdad? La Reina Valera. Y el hombre dice, entonces, ¿qué hizo el hombre? Creyó. Mira qué precioso, ¿verdad? Lo que Jesús le dijo, y emprendió el viaje de regreso a su casa. ¿Qué había hecho este hombre? Bueno, había viajado 32 kilómetros para ir a ver a Jesús, lo encontró camino hacia allá, ¿verdad? Hacia Capernaum, lo encuentra en el camino, y él necesitaba un milagro, necesitaba que su hijo fuera sanado y que Jesús fuera inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Jesús le dijo, tu hijo vive, sí, vete, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado si él no hubiera creído? ¿Ya se empezaba a pensar en eso? Si él hubiera dicho, no, Jesús, no, yo no me muevo de aquí hasta que tú no vayas conmigo y me hagas el milagro, yo no me muevo de aquí, así que te vas conmigo. Él no hizo eso, ¿verdad que no? Él dijo, ok, Señor, dice, y él creyó, se dio la vuelta, se subió a su caballo y se fue, ¿verdad? Y creyó. Simplemente lo que Jesús le dijo fue, vete a tu casa. En ese instante ocurrió algo precioso. Si él no hubiera creído, ¿verdad? Si él no hubiera ido a ver a Jesús, él creyó desde que escuchó que Jesús sanaba y decidió ir a ver a Jesús. Ya su fe ya la había puesto en acción, ¿sí? Por eso le pusimos aquí al título de este mensaje, la fe nos motiva a la acción. Porque este hombre se movió en fe, ¿sí? Se fue a ver a Jesús, no se quedó ahí parado esperando a que Jesús llegara a Capernaum. Quizás su hijo ya se hubiera muerto. Él fue y corrió a buscar a Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús le dijo, vete a tu casa, tu hijo vive. Ahí está la fotografía, gracias María. Vemos ahí pues que este hombre se humilló delante de Jesús. Esa es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener cuando venimos a Jesús. Humillarnos delante de Dios. Señor, ¿verdad? Si tu voluntad es esta, Señor, de sanar a mi hijo, Señor, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, pero no la mía, Señor, ¿verdad? Es la actitud correcta. Señor, ven a mi casa, ¿verdad? Sana a mi hijo, si es tu voluntad, Señor. Jesús le dio una palabra, vuelve a tu casa, tu hijo vive. ¿Sí? Y él creyó y se fue a su casa con fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la fe? Miremos Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Vamos a ver, ahí está. Dice la fe, en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza, dice, de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, Hebreos 11:1, entonces eso es la fe, la certeza de lo que esperamos, estamos convencidos de que realmente lo vamos a ver, estamos realmente convencidos, aunque no lo veamos, porque si lo podemos ver, entonces nos fe, ¿verdad que no? ¿Verdad? Entonces tenemos fe, eso es la fe, y entonces vemos aquí que, ¿qué es la fe? Entonces, como dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿amén? Entonces, vemos aquí que la fe entonces nos mueve a la acción. ¿Qué dice Santiago 2:17? Acompáñenme ahí a ver Santiago 2:17, ¿verdad? También Santiago nos habla acerca de ponerle acción a nuestra fe. Dice que así también la fe por sí sola, dice, si no tiene obras, entonces ¿qué? Está muerta. ¿Sí? Este hombre hubiera pensado, oh, sí, yo tengo fe que Jesús puede sanar a mi hijo, pero si él no acciona su fe, si no se sube a su caballo y se regresa a su casa, él si se hubiera quedado ahí y hubiera dudado, pues no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero él no accionó así. Dice que él le puso
a su fe le puso obras. Él se movió, ¿verdad? No se quedó ahí estático esperando, ¿verdad? Él se fue. Y dice aquí que dice en Lucas 17:14. Hay un ejemplo aquí en Lucas 17:14, si quieren acompañarme, ¿verdad? Vemos ahí que habían 10 leprosos, ¿sí? 10 leprosos son sanados. Y viendo de que también la fe tiene que ponerse a acción, ¿verdad? Así como este hombre, ¿verdad? Que se fue a su casa y el camino, ¿verdad? Le dijeron que a su hijo había sido sanado. Vemos aquí también que Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces vemos aquí este ejemplo de los 10 leprosos en Lucas 17, capítulo 14. Dice así, voy a leer desde el 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, y al entrar en una aldea, 10 leprosos, dice, se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y el verso 14 dice: Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mira, ahí viene el verso, dice, mira, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra, fueron limpiados, ¿sí? Mientras iban. Y uno de ellos, cuando vio que estaba sanado, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, alabado sea Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que él había hecho. Ese hombre era samaritano. Y Jesús preguntó: ¿no sané entonces a 10? Dijo Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Y dice aquí la escritura que ninguno volvió a darle gloria a Dios, excepto este extranjero samaritano. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Entonces vemos aquí otro ejemplo, ¿verdad? De cómo estos hombres estaban leprosos, ¿sí? Esa enfermedad era una enfermedad de la piel y se pegaba. Entonces la gente que recibía esa enfermedad, ¿verdad?, no podía estar en la ciudad ni en contacto con otras personas. Había ciudades de refugio, tenía que irse allá lejos. Es más, tenía que llevar una campanita y decía: soy leproso, aléjense de mí, ¿verdad?, para que no se les va a pegar. Entonces, pero estos hombres vieron que iba Jesús y dijeron: Jesús, sánanos, ¿verdad? Y Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice que cuando iban en el camino recibieron su milagro, ¿verdad? Entonces, qué precioso, ¿verdad?, que ellos accionaron su fe. Pero dice la escritura que eran 10 y solo uno regresó a dar gracias a Dios. Eso es algo muy importante, hermanos, que cuando Dios nos contesta nuestras oraciones, ¿verdad?, que tanto hemos clamado, ¿verdad?, en este caso, como este hombre recibió la sanidad, la limpieza de su cuerpo, de esta enfermedad de muerte, ¿verdad?, él fue y fue agradecido y regresó con Jesús a dar gracias, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, cuántas bendiciones no hemos recibido de parte de Dios y se nos olvida dar gracias, ¿verdad? Jesús alabó la fe de este hombre y le dijo: vete, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Y en que aquellos 9 no hayan regresado a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y se hayan olvidado del milagro, ¿verdad? Entonces vemos aquí entonces que cómo Jesús nos manda, ¿verdad?, la fe, a ponerla en acción. La fe nos mueve, nos debe de mover a la acción, ¿sí? Entonces vimos entonces ahí que este hombre iba de regreso, y dice aquí: mientras el funcionario iba en camino de regreso, algunos de sus sirvientes, dice, salieron a su encuentro con la noticia. ¿Y qué le dijeron? Que su hijo estaba vivo y sano. Mira qué precioso. Imagínate la expresión de este hombre, ¿verdad? Ya Jesús le había dicho: vete de tu casa, tu hijo vive, ¿verdad? Y entonces él fue en obediencia, en el camino. Se encuentra a estos hombres con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. ¿Cómo se había puesto este funcionario, verdad? ¿Creen ustedes que estaba agradecido con Dios? Claro, pues imagínate. Él no acudió a los doctores, ni a los brujos, ni a los curanderos de ahí, ¿verdad?, sino él fue directamente con Jesús y creyó la palabra que Jesús le dijo y fue, accionó su fe y recibió su milagro. Entonces el padre se dio cuenta, dice, de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron. Juan 4:53. Entonces vemos ahí que ocurrió un milagro, ¿sí? Precisamente a la hora que Jesús le había dicho que tu hijo vivirá, él les preguntó a sus siervos: ¿y a qué horas mi hijo sanó? Bueno, fue a la 1 de la tarde el día de ayer, dijeron, ¿verdad? Reina Valera dice a las 7, pero lo que pasa es que el calendario judío empezaba a contar el día a las 6 de la mañana, de la noche, ¿verdad? Terminaba el día y empezaba a contarse desde las 6 de la mañana. Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 horas. Entonces la hora séptima es la 1 de la tarde, ¿sí? En otros versos vamos a encontrar la hora novena, es las 3 de la tarde, ¿verdad? Según el calendario judío. Entonces esto aconteció, el milagro de que su hijo se sanó a la 1 de la tarde, exactamente a la hora que Jesús le dijo: vete, tu hijo vive, ¿verdad? O vivirá, como dice esta versión. Entonces, otro punto muy importante entonces, que es que la fe se contagia. Versos 53 al 54
54. Vemos aquí entonces que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice Hechos 16, 30 al 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Entonces, aquí dice que este hombre que trabajaba para Herodes, era un funcionario, no solo creyó él, sino su familia. Y vemos aquí en Hechos 16, 30 al 31 también otra promesa de parte de Dios. Aquí el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? ¿Tú? ¿Y quién más? Y todos los de tu casa también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe se contagia, o sea, van a ver la fe tuya, ¿sí? Y muchos van a creer también, ¿verdad? Como le pasó con este empleado de gobierno, que vieron su fe y dice la escritura que no solo él creyó, sino todos los de su casa. Así que si tú en tu casa tienes a alguien que todavía no tiene suficiente fe, todavía no está siguiendo a Jesús, sigue orando por esa persona, no pierdas la fe. Es una promesa de Dios, dice que serás salvo tú y tu casa, amén, porque ellos también van a ser alcanzados, porque cuando vean tu testimonio, también van a decir, yo quiero ir allá donde está yendo mi esposa, donde está yendo mi esposo, donde están yendo mis hijos, y ellos se van a convencer. Entonces, ¿qué tienes que decirle tú? Ven y ve, ¿verdad? ¿Sí? Y convéncete tú mismo, ¿verdad? Que Dios también te puede cambiar, amén. Entonces vemos aquí que tanto el funcionario como su familia creyeron, ¿sí? Entonces, y vemos aquí que algunos puntos importantes, tanto él como su familia creyeron en Jesús, verso 53, y cómo se desarrolló la fe de este oficial. Número 1, vamos a ver que creyó en lo suficiente para pedirle ayuda a Dios. Número 2, creyó en la seguridad de las palabras de Jesús de que su hijo sanaría. Y número 3, tercero, él y toda su casa creyeron en Jesús. Así que la fe es un regalo que se desarrolla a medida que nosotros la usamos, ¿sí? ¿Cómo entonces pregúntate tú, cómo puedo entonces yo desarrollar mi fe? Bueno, de tal manera que contagie a otros. Bueno, primeramente tú cree en Jesús, sigue siendo obediente a Dios, pon en práctica tu fe, y las personas que te rodean, tanto tu familia, tus familias cercanas, como también tus compañeros en el trabajo, donde tú te desenvuelvas, también van a ver tu fe y van a creer en Jesús cuando vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que no pierdas la fe. Vemos aquí entonces el verso 54, por último dice que esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Entonces aquí ya vamos viendo la segunda señal. ¿Cuál fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Ahí en Caná. Bueno, pues convirtió el agua en vino, ¿sí? Y ahorita sanó al hijo de este funcionario. Entonces Juan nos está enseñando aquí la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Simplemente dijo la palabra y el hombre actuó en obediencia, creyó y se fue a su casa y recibió su milagro. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Ya para concluir, el Señor entonces se complace cuando nosotros venimos a Él, ¿verdad que sí? Al Señor le agrada cuando nosotros nos movemos por fe, reconociendo nuestra necesidad y confiando plenamente en que Dios es el único que puede ayudarnos. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que no? Él es todopoderoso, Dios nunca cambia, Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Así que la fe mueve montañas. No debemos entonces quedarnos solo esperando ahí sin hacer nada. Debemos movernos por fe, ¿sí? Tú no tienes trabajo, ok, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que orar y pedirle a Dios por un buen trabajo. Sé específico, Señor, ok, yo quiero un trabajo así, que quiero ganar tanto, quiero que esté cerca de mi casa, en esta posición, etc. Y segundo, ¿qué tienes que hacer? Pues salir y aplicar, ¿sí? No te quedes ahí esperando por el milagro, no, ponle acción. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos nosotros que accionar nuestra fe, buscar. La palabra de Dios dice, busca y encontrarás. Llama a la puerta y se te abrirá, ¿sí? Porque todo aquel que pide, dice, recibe. Y todo aquel que llama, se le abre. ¿Verdad que sí? Así que no, la fe no es estática. La fe hay que ponerla en acción. Hay que ponerle patitas a nuestra fe, ¿sí? La fe mueve montañas y no debemos quedarnos solo esperando a que el milagro ocurra. Como hizo este hombre, tenía un hijo enfermo y tenía la fe que Jesús lo podía sanar. Dijo, voy a ir a traer a Jesús para que venga a mi casa. Y se movió y viajó 32 kilómetros de ida y 32 de vuelta y recibió su milagro, ¿verdad? Gloria a Dios. No se quedó ahí en su casa esperando a que el milagro ocurriera. Entonces, este hombre tenía un hijo enfermo y creyó que Jesús podía sanarlo. No le importó humillarse ante Jesús a pesar de que tenía una posición alta en el gobierno y tenía autoridad. Recorrió 32 kilómetros para ver a Jesús y que Jesús fuera a su casa a sanar a su hijo enfermo.
Pero Jesús le demostró a este hombre que nosotros debemos creer en la palabra de Dios, ¿sí? Por fe, que la palabra de Dios trasciende fronteras, ¿verdad que sí? Tú puedes orar acá y pedirle a Dios por tu familia en México, en Guatemala, allá en Colombia, donde sea, que el Señor escucha nuestras oraciones y para Él no hay fronteras, ¿sí? Él puede hacer un milagro si tú se lo pides. En esta vida entonces nosotros no estamos exentos de sufrir enfermedades, pruebas difíciles, ¿verdad que no? Al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad que sí? Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido el mundo, ¿amén? ¿Sí? Así que vamos a pasar por problemas, enfermedades, claro que sí, pero si queremos que Dios se manifieste y que milagros acontezcan, tenemos que pedirle a Dios con fe, buscarle con todo nuestro corazón. Hoy en día nosotros tenemos entonces la palabra de Dios escrita, la Biblia, ¿sí? Tenemos la Biblia, donde Dios nos ha dejado aquí su palabra, y tenemos que creer en las promesas de Dios, ¿saben? Sí, no tenemos que dudar en la palabra escrita de Dios. Debemos entonces de creer en sus promesas, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que nunca cambia, el Señor nunca cambia, y su palabra es eterna, amén. Como dicen las Escrituras en Romanos 10:17, vamos a ver ahí, y con este verso terminamos. La fe viene por el oír, dice que así que la fe es por el oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces el Señor nos está motivando a que nos alimentemos todos los días de la palabra de Dios, y la leamos, porque la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, ¿verdad que no? Sino oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros creamos primeramente en la palabra de Dios, segundo, que creamos en sus promesas, ¿sí? Que la leamos todos los días y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para entender su palabra y que nuestra fe crezca. El Señor promete que si tú oyes atentamente la voz de Dios, Él te enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Él te enseñará los tesoros que están aquí escondidos en su palabra. Pero para eso tenemos que leerla, ¿verdad que sí? Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, el carácter de Dios, ir todos los días de rodillas, ahí en nuestro cuarto, ¿verdad? Encerradita la puerta, escuchar la voz de Dios en oración, ¿verdad? Escuché de una historia de un presidente que llegaban a su gabinete muchas peticiones, ¿verdad? Y problemas que tenía su pueblo, la nación al que él dirigía. Pero él invitó a un evangelista creyente y lo llevó a su sala, ¿verdad? Donde él ahí pasaba tiempo con Dios, ¿sí? Y él le contó a este presidente que él se encerraba y le pedía a Dios en oración que le diera sabiduría para resolver todos estos problemas. Y esperaba la voz de Dios. A veces pasaban 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y iban viniendo ideas a su mente, iba escribiendo, iba llenando, ¿verdad? Todo conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ya iba con su gabinete, ¿verdad? Y le decía, bueno, aquí está, ya Dios me habló, ya me dijo qué tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces ya empezaban a hacer cambios a las leyes, empezaban a ayudar a las personas, etcétera, etcétera. Y las personas se asombraban y le decían, ¿y cómo tú, quién te dio esta respuesta? Bueno, pues yo oro a Dios, le decía, Dios es el que me da la sabiduría, ¿amén? Entonces, gloria a Dios cuando podemos venir delante de Dios y podemos poner todas nuestras cargas, nuestras situaciones en sus manos, porque Él nos dará la sabiduría y nos ayudará y nos dará la fe necesaria para confiar en las promesas de Dios, amén. Así que, ¿por qué no oramos y le damos gracias a Dios? Y vamos a cantar una canción antes de despedirnos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú has hablado hoy a nuestro corazón, Señor, que tenemos que accionar nuestra fe, que tenemos, Señor, que creer a tus promesas, Señor. Como hizo este funcionario, Señor, de gobierno, que tú le dijiste, tu hijo vivirá, y él accionó en fe, y creyó en ti, Señor, y se movió en fe, y vio un milagro acontecer en su vida. Su hijo fue sanado en esa hora en que tú le dijiste que será sanado. Señor, te pedimos, Señor, que si hay alguien, Señor, en nuestra familia que aún no te conoce, te pedimos por esta persona, Señor, que tú toques su corazón, que vea en nosotros, Señor, un buen ejemplo, Señor, que vea una fe puesta en obra, Señor, y que a través de las buenas obras alabe tu nombre, Señor, y crea en ti, Señor, que pueda venir directamente y ponga su confianza plena en ti, Señor.
Tu palabra dice que serás salvo, que creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Y nosotros lo creemos, Señor. Y te pedimos por esta persona, Señor, para que tú la sanes, Señor. Le abra los ojos espirituales y crea en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses para compartir tu precioso evangelio, para decirle a las personas, ven y ve, experiméntalo tú mismo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Amén. Así que te damos gracias, Señor, por tus bendiciones en esta tarde, por tu preciosa palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque el Señor es bueno. Gloria a Dios. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Te quiero dejar aquí las direcciones, cómo tú te puedes comunicar con nosotros. Aquí estamos ubicados en el 3525 Broadway, Rockford, Illinois. Visítanos los domingos a la 1 de la tarde, empezamos con oración, con alabanzas, ya salimos al aire a la 1:30 por Facebook y después estamos también subiendo los videos a YouTube. Así que comparte estas predicaciones, estos mensajes con tu lista de contactos, ponte en contacto también con nosotros. Si tú has entregado tu vida a Cristo, déjanos saber si estos mensajes han sido bendición a tu vida. Te vamos a hacer llegar un precioso libro, del libro de San Juan, que está en español y en inglés, completamente gratis. Así que escríbenos, ahí está la dirección de email, en YouTube, en Facebook y nuestra página web. Comunícate con nosotros, estamos para servirte. Ahí estamos, entonces vamos a cantar una canción. Que Dios te bendiga, no me despido sin antes bendecir tu vida, orar por ti y darte la bendición de Dios. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. Guarda nuestra salida, nuestra entrada, protégenos. Bendice, Señor, nuestro caminar, aléjanos de todo mal, Señor, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones, Señor, y que podamos compartir este precioso evangelio con aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Nos vemos hasta la próxima semana.